Viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, San Lucas, en el Evangelio que nos ha correspondido, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo haciendo dos preguntas, y como siempre, o casi siempre, nuestro Señor, aprovechando las circunstancias, los momentos en el que se encuentran las preguntas de repente también de las mismas personas, pero en este caso, una circunstancia que especialmente a la gente de la chacra, del campo, los agricultores, a la gente del mar, los pescadores, utilizan mucho, que es el tiempo y el clima. Con la experiencia de los años van adquiriendo pues ese conocimiento necesario para efectivamente poder trabajar mejor el campo o poder acudir a la pesca. Y nuestro Señor, en ese ambiente de personas de la chacra, de personas del mar, les va a decir, les va a llamar la atención. Ustedes saben ver el tiempo, ustedes saben cuándo va a haber lluvia, cuándo va a ser calor. Y entonces les dice, y ahí les plantea estas dos preguntas. Entonces, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Jesucristo pregunta por el tiempo presente. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? Dios hecho hombre les está preguntando sobre el tiempo presente, es decir, ese momento en el que ya Dios hecho hombre, Él mismo, Jesucristo, está entre nosotros. Está en ese momento físicamente, presencialmente, como decimos ahora, entre ellos, entre la gente de Galilea, Samaria, Judea, de la Palestina de ese momento. Dios se había hecho hombre, era el Mesías, era el Salvador, era quien Dios había prometido desde siglos y siglos anteriores, desde que Adán y Eva cometieron ese primer pecado que va a ser el que va a dar origen a los demás pecados. Y cometido ese pecado, Dios se había encarado contra el demonio bajo la figura de la serpiente y le va a decir: pongo enemistad entre tú y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza mientras tú le herirás en el talón. Dios, con esas palabras, estaba anunciando un Salvador, alguien que iba a vencer, que iba a aplastar la cabeza del demonio. Estaba anunciando que ese Salvador iba a nacer de una mujer. En esa mujer anunciada por Dios vemos a la Virgen María. En el descendiente, en el linaje de la mujer, vemos a Jesucristo, Dios hecho hombre, aquel que Dios Padre prometió a través del ángel Gabriel a la Virgen Santísima que iba a nacer de ella. Y entonces ese anuncio, como se le suele llamar el primer evangelio,
es decir, el primer anuncio de salvación, la primera buena nueva, la primera buena noticia que Dios dio a la humanidad, va a pasar el tiempo, cientos y miles de años, y eso se va a concretar con Jesucristo, y se concreta, como nuestro Señor mismo lo dice aquí, ya estamos en el tiempo presente. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? Les va a decir nuestro Señor, ustedes saben interpretar el clima, ustedes saben interpretar cuándo va a haber lluvia, cuándo va a hacer calor. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? Ya no se trata del tiempo en cuanto clima, sino del tiempo en cuanto una condición, una situación, un estado. Dios se ha hecho presente en este tiempo. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? Y es que ya nuestro Señor Jesucristo llevaba, por decir como con expresión peruana, un buen tiempito ya llevaba entre la gente de Palestina, recorriendo Galilea, Samaria, Judea, y dentro de estas tres grandes regiones los diferentes pueblitos, Nazaret, Cafarnaúm, Jericó, Jerusalén. Y nuestro Señor iba realizando milagros, por ejemplo, expulsando demonios, curando enfermos, leprosos, cojos, ciegos. Nuestro Señor iba resucitando muertos, iba sometiendo la naturaleza, daba una enseñanza maravillosa, no podía ser de otra manera, era su enseñanza divina, hablaba con autoridad, es decir, todos aquellos gestos, todas aquellas acciones que ya había sido anunciado por los profetas, también siglos antes. Pensemos en Isaías, 8 siglos antes de Jesucristo, más de 800 años. Oseas, Ezequiel, Daniel, profetas que habían venido hablando ya de lo que iba a hacer el Mesías cuando llegara. Y Jesucristo los estaba haciendo en ese tiempo. Y por eso nuestro Señor puede decir, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? Pero esto también es para nosotros. También entre nosotros sigue Jesucristo. En la Sagrada Eucaristía de manera real, de manera sustancial, de manera verdadera. Jesucristo está ahí con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. ¿Cómo no sabemos interpretar el tiempo presente? Un tiempo que se nos presenta con muchas señales, podemos decir. Por otro lado, señales que ya Jesucristo mismo las ha anunciado cuando esté por llegar el final de los tiempos. No es que ya estemos anunciando que el final de los tiempos ya está aquí cerquita, porque por otro lado, también a lo largo de la historia ha habido siempre pandemias y enfermedades y terremotos y guerras entre los pueblos, pero en todo caso, esas señales también para cada tiempo es un motivo para reflexionar. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? Si tenemos estas señales y tenemos también a Jesucristo. Interpretar el tiempo presente. Jesucristo está entre nosotros. Y recordamos lo que también una expresión que constantemente nuestro Señor repite, no tengan miedo. Pueden haber 1000 señales. 1000 señales dará el mundo cuando se quiera acabar, dice una poesía. 1000 señales dará el mundo. Pero una señal que constantemente tenemos es que Dios está entre nosotros. Él es el Emmanuel, precisamente Emmanuel, una palabra hebrea que traducido se dice Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios entre nosotros. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? Este tiempo presente es un tiempo en el que más que nunca hay que estar muy cerca del Señor, en el que más que nunca hay que recurrir a la oración. Es el tiempo de la oración, es el tiempo de la fe. Tantas consecuencias, por ejemplo, está trayendo la pandemia, es el momento de la fe.
es el momento en que nuestra fe se pone de pie para sobrellevar tantas dificultades, problemas, tristezas, dolores, sufrimientos. Y no solamente por la pandemia. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo? Y después nuestro Señor hace otra pregunta. ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Dios se ha hecho hombre entre nosotros. Desde hace 2000 años está entre nosotros. Quiso quedarse de la manera más sencilla y más humilde y más necesitada entre nosotros. ¿Cómo no sabemos juzgar ustedes mismos? ¿Cómo no sabemos juzgar lo que se debe hacer? Si tenemos a Dios entre nosotros, entonces, ¿cómo no caminar con Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tenemos a Dios entre nosotros, ¿cómo no sabemos juzgar lo que debemos hacer? Nuestro Señor nos dice, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Si eso es así, ¿cómo no sabemos juzgar lo que se debe hacer? Es decir, acudir a Él, recibirlo en la Sagrada Comunión. Y nuestro Señor mismo nos lo dice, y además dice inmediatamente después, cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él. ¿Cómo no saber juzgar lo que tenemos que hacer ahora que vamos en camino a ese tribunal? Porque todos estamos en camino hacia ese tribunal. Es el tribunal, es el juicio particular ante el tribunal que va a ser Dios, Jesucristo. En este camino hay que ponernos de acuerdo con aquel que dice aquí nuestro Señor que nos pone pleito, pero es una figura, es un simbolismo para decirnos hay que estar de acuerdo con Él en este caminar hacia la vida eterna. ¿De qué manera? Si Él nos ha dejado los sacramentos, ¿qué mejor manera de estar de acuerdo con Él? Recibiendo y practicando los sacramentos. Si Él nos ha dejado la iglesia y más aún nos ha llamado a ser parte de la iglesia, parte del reino de Dios a través del sacramento del bautismo, ¿cómo no vivir de acuerdo con la fe en esta llamada que Él nos ha hecho? Entonces, todo este evangelio es una invitación para renovarnos en nuestra fe, para renovarnos en nuestra condición de hijos de Dios, de miembros de la Iglesia Católica, para estar siempre despiertos con esa visión sobrenatural de que este tiempo presente es el tiempo de oración, es tiempo de fe, es tiempo de renovación en nuestro seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Que también este tiempo lo caminemos en ese camino hacia la vida eterna, agarrados de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.